Señorías, señor Ver, respóndame a una pregunta si puede. ¿Qué le han hecho a usted los españoles? ¿Qué le han hecho a usted las españolas? Me refiero a la gente normal, a esa gran mayoría de clase trabajadora, de clase media, a tantos jóvenes, alumnos, científicos, profesores universitarios, a los jóvenes de este país que tienen talento y que solo le piden al Gobierno ya una cosa. Ya ni siquiera le piden aquello que prometieron. No le piden que generen oportunidades, tan solo le piden que no vuelvan a ponerle más piedras en el camino. Es usted el ministro peor valorado de este Gobierno. Y la verdad es que no me extraña. No me extraña porque cada una de sus reformas merman las oportunidades y generan directamente, señor Ver, se lo puede creer o no, miedo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza en el presente y en el futuro de miles y de millones de familias de nuestro país. Han terminado ustedes con la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y, si no fuera suficiente, ahora amenazan con este nuevo decreto que perjudica directamente a la igualdad de oportunidades en materia de contenidos y de formación y a la igualdad de oportunidades en la empleabilidad de los jóvenes españoles. Hablamos ni más ni menos que de 2 millones de personas afectados entre alumnos y profesores si no contamos a las familias implicadas en lo que afecta esta reforma. Entienda usted que cada vez que escuchamos hablar de reformas por parte de este Gobierno nos pongamos a temblar. No el Grupo Socialista, creo sinceramente que la mayoría de los españoles, y muy especialmente en el tema de la educación, en el que soy absolutamente radical, porque de eso depende el presente y el futuro de demasiada gente e incluso de nuestro país. Su sensibilidad es cero y, por desgracia, hoy lo han demostrado aquí, desde el presidente del Gobierno hasta usted mismo con sus respuestas en sesión de control. Y la realidad, y reconózcala, señor Ver, y no se esconda en datos que ocultan la realidad o en teorías que nada tienen que ver con lo que sucede, es que esta reforma de 3+2… Perdón, señora diputada, por favor, ruego que no hagan corrillo y atiendan a lo que dice la señora diputada. Continúe. Gracias, señor presidente. Esta reforma 3+2 esconde mucho detrás, mucho. Usted lo sabe, pero yo lo voy a explicar, aunque creo que lo que opina la mayoría de la ciudadanía está más cerca de lo que yo voy a explicar que de lo que usted ha dicho y va a decir hoy. ¿Qué necesidad, señor Ver, qué urgencia había en aprobar un decreto así con los líos que usted tiene provocados en las universidades españolas por sus propias medidas? ¿No merecería la pena que usted ocupara su tiempo en resolver los problemas, por ejemplo, de tasa de reposición, que están provocando un envejecimiento en las universidades españolas, en resolver lo que ha sido cambiar radicalmente el concepto de derecho a una beca en este país hacia un privilegio, o resolver la cantidad de problemas que usted ha generado en los laboratorios, en la investigación de las universidades de este país, que está haciendo una fuga y provocando una fuga de cerebros sin precedentes, un cierre de laboratorios y un retroceso en materia de ciencia en más de 10 años, en más de una década. Pero, en definitiva, le decía que detrás de esto hay intención oculta, aunque muy palpable, y es todo un modelo el que usted y su Gobierno están imponiendo a la sociedad española en contra de lo que la mayoría de la sociedad piensa y defiende. Un modelo oculto de acoso y derribo a la igualdad de oportunidades y a las universidades públicas. El autor de la frase de que en España había demasiados universitarios y demasiadas universidades públicas es ni más ni menos que el señor ministro de Educación, del señor Ver. Y le tengo que reconocer ese logro. Desde luego ha conseguido con eficacia que cada vez sean menos los jóvenes españoles que pueden tener acceso a la universidad, puesto que ha expulsado a usted estudiantes aumentando las tasas, recortando las becas y ahora lo va a hacer también reduciendo y devaluando los grados, como ha expulsado también a profesores e investigadores con el problema de la tasa de reposición y esos 6.000 profesores universitarios menos y con la gran fuga de cerebros que su Gobierno y sus políticas han provocado. Y ahora nos trae esta nueva reforma, con argumentos absolutamente falaces y fácilmente demostrables y desmontables, con un único objetivo: la devaluación del grado
y que ese ahorro que ustedes argumentan lo paguen directamente las familias si quieren tener la garantía del acceso a los mismos contenidos o si quieren tener la garantía de la empleabilidad que necesitan como el comer los jóvenes de este país. En definitiva, ustedes, bajo el paraguas del recorte, bajo el paraguas de la reforma y bajo el paraguas del ahorro, al final lo único que están haciendo es imponer más recortes a la universidad pública que pretenden que paguen las familias en algo que en esta sociedad y, desde luego, desde los gobiernos socialistas ha estado muy asumido, que es la garantía que desde los gobiernos se tiene que dar a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública en general y a la educación superior en particular. Y voy, señor ministro, a desmontarle cada uno de sus argumentos, aun sabiendo lo que creo que usted va a responder en cualquier caso y de todas las maneras. Usted argumenta que esta es una reforma de flexibilización del sistema universitario y ojalá fuera una reforma de flexibilización. En eso podríamos profundizar. Pero la realidad es que es una desestabilización más del sistema. Y menos mal que el Partido Popular hablaba siempre de la unidad de España en materia de educación, de la estabilidad y de la necesaria estabilidad que había en el sistema educativo, porque no han hecho ustedes otra cosa desde que llegaron que desestabilizar con uno tras otro decretazos, reformas y recortes, por otro lado. Esto, señor Wert, no lo dice la diputada socialista González Veracruz. Lo dice a día de hoy, en 2015, no en 2000, no sé qué, en 2015, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, trasladado también al Consejo de Universidades. Ambos sostienen textualmente que no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para implantar ahora un modelo distinto que va a contribuir a un mayor desequilibrio de la oferta universitaria y que incidirá en su estructura y organización. Y yo le pregunto, ¿qué razón le lleva a modificar con esa urgencia, de espaldas a las propias universidades, un sistema que está recién implantado y que ni siquiera ha habido tiempo de evaluarlo, señor Wert? A día de hoy, en las universidades hay todavía títulos pre-Bolonia, títulos 4+1, y ahora ustedes, sin ni siquiera el consenso de los rectores y, por supuesto, con la oposición de todos los estudiantes o de la gran mayoría de los estudiantes de las universidades españolas, llegan e imponen otra nueva reforma. Consideramos, sinceramente, que es una reforma a espaldas de la comunidad universitaria, que es alejarnos de la cohesión del propio sistema universitario español y que directamente va a generar un caos en el mismo absolutamente contrario a los intereses que necesitaríamos como país. Es decir, señor Wert, lejos de hacer país, lo que usted está consiguiendo es generar diferencias dentro de las propias ciudades con diferentes universidades, dentro de los propios territorios, como ha hecho con la subida de las tasas universitarias, que no es lo mismo entrar a una universidad en Madrid que en Andalucía, entrar a una universidad en la región de Murcia que en Asturias. Pero, en definitiva, creo que esta confusión, que este caos, que esta desestabilización que ustedes están generando no es casual. Creo, como decía al principio, que tiene un objetivo. Y es el modelo que ustedes quieren imponer a la universidad pública española, que es el de la desigualdad, el de la no igualdad de oportunidades. El segundo argumento que ustedes exponen es el de la internacionalización. Y, de verdad, señor Wert, me parece increíble que puedan hacer argumentos o relación de ideas tan sencillas, obviando las grandes diferencias que hay en cosas tan sustanciales como el acceso a los másteres en temas de tasas en países que nos rodean. Es que ahí está el quid de la cuestión, ahí está el fondo del asunto, que lo que ustedes están intentando hacer y lo que ustedes están imponiéndole a los ciudadanos es que si tienen recursos se paguen el máster y si no tienen recursos se conformen con 3 años, señor Wert. Y eso es lo que los socialistas nunca, nunca vamos a aceptar. Esto no es para converger con Bolonia. Usted sabe perfectamente que armonizar no es homogeneizar, porque precisamente Bolonia no es homogénea al respecto. Hay países con grados de 180 créditos, de 240 créditos, pero es que además, si hablamos de internacionalización y nos fijamos en los países como Estados Unidos o los países latinoamericanos, sabe usted que la mayoría de los grados son allí de 240 créditos. Pero lo más importante,
No es eso. Lo más importante es, y respóndame, señor Wert, si tanto interés tiene usted en converger y tan imprescindible es esta reforma impuesta para ello, si vamos a converger en todo, si vamos a abaratar las tasas como en Francia o en Bélgica, o vamos a garantizar los años de formación como en Alemania, que sabe usted que el bachillerato es hasta los 19 años. Si quiere usted converger con Europa, lo que hay que hacer es bajar las tasas. Lo que hay que hacer es recuperar el sistema de becas, restablecer el sistema de becas que había en este país antes de que ustedes lo cambiaran. Y eso sí que sería converger. Todo lo demás me parecen excusas para que, como le decía antes, en lugar de financiar desde lo público 4 años a los estudiantes, tengan que costearse las familias ese cuarto año si quieren garantizarse la misma formación que los hijos de aquellas familias que sí que pueden pagárselo. Y, efectivamente, creo que ahí está la mayor trampa, la mayor mentira. El crédito de un primer curso de grado, de una primera matriculación de grado, está en 18,50 euros. ¿Y cuál es la del máster en este país, señor Wert? Es casi 40 euros, es decir, el doble. Estamos cambiando un cuarto curso de grado que le podría costar de media a un español, de media, porque es diferente gracias a sus políticas su política de tasas en distintas comunidades autónomas, una media de 1.100 euros por un primer año de máster, el 3+1, de 2.358, es decir, del doble que cuesta a día de hoy garantizar ese título, garantizar ese cuarto año. En definitiva, degradación, devaluación del grado. Los máster más caros, las becas más escasas y mucho más difíciles de alcanzar. Y, por último, la empleabilidad. Señor Wert, ¿quién va a tener más opciones en este país para que se garantice su empleabilidad? ¿Quién hace los 3 años o quien puede garantizarse, por un lado, esos 4 años, porque usted lo permite? En una misma ciudad puede haber 2 universidades, una con 3 años y otra con 4 años, o quien tiene los recursos de pagarse ese máster. Y ahí está el quid de la cuestión. En resumen, desigualdad, desigualdad y desigualdad. Desigualdad en el acceso de oportunidades, desigualdad en los contenidos y desigualdad también en la preparación de cara al mercado laboral. Señor Wert, ¿sabe usted lo que es la igualdad de oportunidades? Porque yo creo que ahí está el error. Ya le dije una vez en sesión de control que hablar con usted de igualdad de oportunidades era acomodarse con una pared. Pero es que hoy, con este decreto, todavía más me lo reafirma. Lo que ustedes están consiguiendo, a base de decretazo y de imposición, es lo que han defendido toda la vida. Un sistema educativo clasista, para unos pocos y no para todos. En definitiva, aquello que el presidente Rajoy hace muchos años escribía en un artículo de prensa donde hablaba de los hijos de la buena estirpe, según el cual el propio presidente Rajoy decía que los hijos de los ricos deben ser los jefes de los hijos de los pobres. Señor Wert, tan injusto, tan retrógrado, tan insensible, esa es su política de educación y eso es lo que ustedes están imponiendo al sistema universitario español. Señoría, debe concluir, por favor. Termino. Le pedimos que derogue este decreto. Como no lo va a hacer porque ustedes no escuchan a nadie y su forma de hacer política es la imposición, como mínimo les exigimos que permitan que las universidades cobren lo mismo por los máster que por los grados, porque ahí es donde está la desigualdad y ahí es donde están ustedes ocultando el verdadero motivo por el que imponen este decreto que quieren llamar de flexibilización, que quieren llamar de internalización y al final va a incidir en todo lo que ha sido su política día tras día. Desigualdad de oportunidades para los jóvenes españoles. Derogue el decreto, señor Wert.